Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a echar un vistazo a cómo localizar diálogo en Unreal Engine. Hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta y unos cuantos truquillos para hacerlo correctamente. Así que vamos a ello. Bien, pues ya estamos de nuevo en el motor. Esta vez vamos a tener como objetivo aprender a localizar el sistema de diálogo que ya existe en Unreal Engine. Vamos a hacer una pequeña visión general de dicho sistema para poder pues, aprender cómo va en el tema de localización. Y nada, pues simplemente tenemos aquí dos NPCs. Por un lado, un NPC masculino y otro femenino, que tienen unas cajitas, ¿vale? Si los vemos, por ejemplo, si nos vamos al viewport, vemos esas cajas que tienen, que básicamente son collision boxes que nos van a permitir detectar si un jugador ha entrado en esta zona, y si entra, pues le vamos a reproducir un pequeño mensajito. Entonces, pues nada, para ello lo primero que tenemos que ver aquí es qué tipo de assets se utilizan en el sistema de diálogo de Unreal Engine. En este caso, pues tenemos por un lado los Dialog Voices. Si por ejemplo nos vamos a uno de ellos, vemos que simplemente son datos sobre el que va a hablar. En este caso, pues es un NPC masculino y va a hablar en singular normalmente hacia pues nuestro bot. Luego tenemos el otro NPC, que era el femenino, y que en este caso, pues si os fijáis, va a ser pues género femenino y de nuevo pluralidad singular, o sea, es un ente a secas. Si fuera, por ejemplo, pues una crowd, o sea, un grupo de gente, pues pondríamos aquí plural. Una vez que ya pues hemos visto qué son las Dialog Voices, recordemos, son pues eso, datos sobre las personas que van a intervenir en la conversación. Ya veis que tenemos uno por cada NPC y luego por el personaje principal, que es nuestro Stacobot. Una cosa interesante es cómo saqué estas fotillos. Si creamos uno nuevo, por ejemplo, nos vamos a Audio o Sounds y, por ejemplo, nos vamos a Dialog, ¿no? Y creo una Dialog Voice nueva simplemente para probar. Si aquí le dais a Asset Actions y le dais a Capture Thumbnail, pues básicamente os va a dejar una miniatura ahí que está bastante interesante para, en caso de que queramos ser ordenados e identificar rápidamente pues de quién es cada voice, pues ya veis que es sencillísimo. Luego el segundo componente que tenemos en nuestro caso es la Dialog Wave. En este caso, este tipo de asset tiene información sobre quién va a hablar a quién, ya en un contexto, eso es lo que llaman el Dialog Context, y en este caso también tiene asociada una Sound Wave, que es la frase o lo que va a sonar cuando el speaker le hable a quien sea que le vaya a hablar. Entonces, pues de nuevo aquí ya tenemos los datos del que va a hablar, a quién le va a hablar y el sonido que va a emitir. También tenemos aquí el spoken text, que será lo que por un lado vamos a traducir. Por otro lado también vamos a meter una versión traducida del audio, pero lo más importante es que también vamos a tener texto que hay que traducir, que se va a mostrar como subtítulos. Y también tenemos un Voice Actor Direction, que en este caso pues, nos va a permitir darle a la gente que vaya a traducir unas premisas sobre la frase o las personas que van a hablar. Y también tenemos un Subtitle Override que nos permite, en caso de esfuerzos o de frases que no deberíamos de entender, pues no hacer traducción. Entonces podríamos hacer aquí un override y siempre se mostraría pues el mismo subtítulo. Entonces, pues con esas cosillas ya casi lo tenemos todo. También nos hace falta echarle un vistazo a las sound waves, que simplemente son los sonidos que luego van a ir en el diálogo. Ya veis que aquí pues tenemos cosas relacionadas con el sonido, como pues el volumen, si es el lupeable o no, etcétera.
y nos puede quizás interesar que también hay aquí, si os fijáis, un spoken text, o sea que aquí también podríamos setear los subtítulos. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer en el contexto en vez de aquí, que es muchísimo más fácil y más intuitivo. Entonces, pues recordad que en nuestra dialog wave teníamos un sonido asociado, o sea, una sound wave asset, y también tenemos un hash para localización, que eso pues luego veremos, que aquí tenemos el que es, y veremos que cuando vayamos a exportar los audios y los vayamos a traducir, este hash va a ser de importancia. Entonces, pues nada, simplemente con esto ya lo único que nos queda por ver sería que hay otra manera de reproducir diálogo que se hace en vez de a partir de las dialog waves directamente, lo hacemos a partir de sound cues. Simplemente utilizamos el nodo dialog player, que simplemente podemos acceder a él tecleando con el botón derecho. Abrimos el menú contextual de la blueprint de las sound cues, y una vez que lo tenemos aquí, pues como veis, le asociamos una dialog wave y él ya se va a encargar de, una vez que conectemos el output a la salida de la sound cue, de reproducirlo. Esto puede ser interesante porque en un caso concreto vamos a tener una respuesta por parte de nuestro personaje, y la sound cue nos permite saber cuándo va a acabar esa sound cue y reproducir un mensaje, un sonido, después de que acaba la sound cue. Con lo cual esto pues nos viene de perlas porque nos permite hacer una frase por parte del NPC y luego vamos a contestar nosotros con nuestro BPBot, que como veis también tiene aquí asociado un género y una voice. Así que pues con eso ya veis que es como más o menos tenemos el setup hecho. Entonces, a nivel de blueprints, lo único que tenemos es, como veis, un NPC, que es en este caso el masculino, que cuando nos metemos en la caja, veis que tenemos en el begin overlap y en el end overlap del componente una serie de acciones. Vamos a empezar por el NPC femenino, porque es muchísimo más fácil. Como veis, es muchísimo más sencillo porque solo reproduce un sonido y no hay respuesta. Entonces podemos utilizar directamente nuestro dialog wave y crear el contexto on the fly. Así que simplemente, como veis, aquí tenemos como variables una dialog wave, una dialog voice, y luego lo único que hacemos es, en el begin overlap, directamente creamos la voice del NPC, sacamos a quien va dirigido, que en este caso es al BPBot, creamos un dialog context y utilizamos el greeting, que es lo que tenía el sonido y demás, para pues así poder crear la línea de diálogo y emitir el sonido. Por supuesto, sacamos la actor location, que va a ser el play dialog location. Necesita un punto en el que emitir el diálogo y nos lo da ese get actor location. Entonces, pues simplemente, como veis, tenemos aquí la voice de nuestro NPC, tenemos la voice por otro lado en el BPBot destino y tenemos la dialog wave. Tiene que coincidir en nuestra dialog wave tanto el speaker como el directEthat. Si no coincidiera, pues eso probablemente nos fuera a dar problemas y a lo mejor no se reproduciría o lo que fuera. Entonces tenemos que lo que hemos modelado en nuestra dialog wave, reproducirlo también en blueprint. Así que, como veis, esta es la forma más simple de reproducir diálogo. Por otro lado, pues ya tenemos un ejemplo más avanzado en el cual pues tenemos de nuevo la dialog wave, pero en este caso ya sabéis que tenemos una sound cue y vamos a utilizarla para pues poder hacerlo de forma un poco más avanzada. Entonces, simplemente en el begin overlap, o sea, cuando el personaje entra en la collision box, vamos a tener que nos bindeamos al evento de audio finished de nuestra sound cue, que en este caso se reproduce en el componente audio de nuestro personaje. Entonces, linkamos ahí ese evento, que va a ser simplemente un set sound en nuestro audio component y luego un play de ese sonido, que sería la respuesta al NPC. Y por otro lado, una vez que ya nos hemos bindeado, lo primero que haríamos sería reproducir el sonido
del cual tenemos el evento de audio finished. Entonces, en este caso, el greeting del NPC. Haríamos el set sound en nuestro componente de audio y luego el play con ese componente de audio también. Una vez que este sonido acaba, este play de aquí acaba, pues salta este evento que de nuevo vuelve a cambiar a la respuesta de nuestro personaje y de nuevo la reproduce. Simple. Y en caso de que no salgamos de la caja, para que no haya 20.000 veces el mismo sonido reproducido, pues paramos el sonido que se esté reproduciendo en ese momento para así pues no tener overlaps de audio y demás. Entonces, con esto ya tenemos todos los componentes que vamos a utilizar. Ya hemos visto un poco un overview de un ejemplo así pequeño de uso del sistema de diálogo de Unreal Engine. Y en este caso, pues ya lo que nos queda ahora es ver cómo podemos aprovechar todo esto para también pues traducir, y también no solo traducir los subtítulos, sino también tener el audio localizado. Uno podría pensar que para localizar dicho audio, pues podemos coger y directamente nos venimos aquí a la Soundwave, botón derecho, Asset Localization, ¿no? Como hacíamos con los assets, y le decimos Create Localized Asset, le decimos el idioma y tal. Pero esta no es la forma correcta. Debido a que Unreal Engine ya ha pensado en casi todo, pues también han tenido en cuenta esta casuística y nos van a dar un poco más de versatilidad a la hora de localizar diálogo. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos utilizar la Localization Dashboard para tener en cuenta esto. Entonces, lo primero es, si no tenemos el path a los elementos de audio que tenemos aquí, fijaos que dentro de audio tengo la carpeta Dialog. Si ese path no lo tenemos aquí, en el Gather from Packages, pues vamos a tener que añadirlo. En mi caso no lo tengo, así que pues vamos a ello. Entonces vamos a Content, nos vamos a Stackobot y aquí dentro tenemos Audio Dialog. Muy bien, entonces ahora ya va a ser capaz de, haciendo un Gather Text, encontrar las cosas. Pero antes vamos a hacer otras cosillas. Por ejemplo, vamos a coger y a la hora de luego importar el audio localizado, vamos a facilitarlo un poco utilizando este Raw Audio Path. Entonces, con este Raw Audio Path, si lo ponemos a la carpeta en la que estará, en este caso ya he creado una que se llama Raw Audio, para que no nos confundamos. A partir de ahí, Unreal va a buscar ahí audio localizado. Entonces, simplemente pues vamos a dejarlo ahí y así ya sabemos dónde tenemos que ir depositando esos audios traducidos. En este caso, pues también vamos a tener el Imported Dialog Folder, que básicamente es la estructura que vamos a tener de carpetas dentro del Localization Folder. Entonces, para seguir un poco el esquema de los otros, vamos a utilizar este path que sería Stackobot Audio Dialog, simplemente pues para replicar un poco esa nomenclatura. Y si os fijáis, normalmente, si nos vamos aquí a ese Localization Folder en el que van metiendo los assets localizados, si os fijáis, pues sigue un poco el esquema que se sigue en el otro lado. Entonces queremos que aquí también tengamos una carpeta audio y dentro de audio dialog, ¿no? Entonces que siga un poco pues el resto de cosas que teníamos en nuestra estructura de carpetas. Así que por eso hemos establecido este como el Imported Dialog Folder. Entonces simplemente pues ponemos el mismo path que tendríamos a nuestro diálogo en el proyecto. Y ya está. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos hacer un Gather Text. Vamos a ver cómo aparecen nuevas palabras sin traducir, porque recordad, tenemos subtítulos que vamos a tener que traducir. Si nos vamos al Translation Picker, como veis, pues tenemos aquí cosillas. Esto todo, pues, tiene que ver con los subtítulos que habíamos puesto en nuestras sound waves. Entonces, como siempre, pues tenemos que localizarlo rápidamente. He pasado un poco el proceso de traducción porque, bueno, no tiene nada y como veis ya el vídeo va a ser un poco largo. Así que simplemente cabe destacar en todo esto que tenemos dos Let Me Think About It porque hay dos contextos
en la dialog wave de la respuesta. Como veis, uno para uno de los NPCs, otro para el otro, aunque al final el segundo no lo puse, pero por eso sale 2 veces este spoken text en el panel de localización, en el Translation Picker, y simplemente pues saber que esto podría cambiar, entonces por eso aparece 2 veces, porque al ser dirigido a otra persona, pues a lo mejor la traducción cambia, como ya sabéis en otros idiomas, y por eso lo tenemos 2 veces. Así que, bueno, simplemente eso como detalle. Entonces, una vez que tenemos todo esto, podemos volver ya con todo traducido y de nuevo pues podemos contar las words para ver si ya hemos acabado la traducción. Vemos que está todo al 100%. Podríamos pensar que ya hemos acabado, pero no. Recordad que tengo audio asociado a esas sound waves, a esas dialog waves, perdón. Así que necesitamos tener este export script, ¿vale? Recordamos que nos quedan 2 botones por saber lo que hacen, entonces ahora lo vamos a ver. Si le damos a export script y mantenemos de nuevo ese archivo de ese directorio en el que metemos la localización, pues cuando lo hayamos exportado vamos a ver que ahora tenemos en ese directorio unas cuantas cosas. Muy bien, pues ahora estamos en la carpeta que hemos escogido para exportar nuestra información de diálogo. Si entramos en uno de los idiomas, como en este caso español, vemos que tenemos un CSV que se llama Game Dialog. Si lo abrimos, vemos que tiene una serie de contenidos que están relacionados con el diálogo. Tenemos una línea en este CSV por diálogo y tenemos una serie de cosas que nos pueden interesar. Lo primero, la persona que habla, lo que dice y también el hash, que si recordáis os había mencionado, aquí lo tenemos también. Y luego tenemos el isRecorded, que es este booleano de aquí, que ahora pone falso todo, pero que cuando lo hemos traducido tenemos que ponerlo a true. En este caso, como yo ya lo he traducido todo, vamos a ir cambiándolo. True. De nuevo aquí. True. Y por último, también la última línea de diálogo, true. ¿Vale? Entonces ya lo tenemos traducido, vamos a guardarlo. Ahora lo que tendríamos que hacer es nombrar nuestros archivos de audio de esta manera y de esa manera, si los metemos en el raw audio path, Unreal va a ser capaz de encontrarlos y automáticamente sustituir el audio donde haga falta. Así que el siguiente paso sería ese. Una cosa importante que cabe mencionar es que si os fijáis, mis comentarios, el Voice Actor Direction, ha desaparecido. Esto puede parecer que es así, pero realmente no lo es. Si abrimos el Game Dialog de inglés, vemos que el Voice Actor Direction se mantiene ahí. Entonces, pues bueno, a nuestro servicio de localización habría que decirle que tenemos esos comentarios en el CSV de inglés. Vale, pues recordemos que habíamos creado la carpeta Raw Audio, habíamos establecido en la Localization Dashboard Raw Audio como nuestra carpeta objetivo en la cual íbamos a meter nuestro audio en formato WAV. Así que entramos ahí y tenemos que acordarnos de crear una carpeta que sea es-es. Si tuviéramos más idiomas tendríamos que crear ese número de carpetas y tendríamos que meter ahí los audios igual que estoy haciendo yo en español. Así que entraríamos en español. Como ya os he dicho, he preparado ya 2 para que no os aburráis y vamos a hacer la última, que sería el diálogo en el cual se responde, o sea, responde el robotito a los NPCs. Entonces, recordad que necesitamos renombrarlo y tenemos que utilizar el hash, que si lo comprobáis es exactamente el mismo que el que hay aquí. Así que simplemente lo dejamos así y a partir de ahora ya Unreal va a ser capaz de identificar pues cuál es cuál, qué tiene que ver con el idioma localizado y hacer la correspondiente estructura de archivos en el localization folder y demás historias cuando pulsemos en el botón de importar dentro de Unreal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta en la localization dashboard. Recordad, pues ya veis que está ahí ese raw audio y recordad que aquí ponemos cómo queremos que cree la estructura de carpetas en nuestro localization folder y recordemos que habíamos hecho el export script, pues como podemos esperar, ahora es este import dialog. Pulsando aquí, él solito va a buscar esos archivos de audio
y nos los va a dejar de la manera correcta en el localization folder. Si os fijáis ahora tenemos una nueva carpeta aquí que dentro tiene el dialog y tenemos todas las cosillas como los duplicados de las sound waves y los duplicados de las dialog waves. Así que con esto, como veis, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces, si ahora mismo yo me meto en el motor y pongo un idioma en Project Settings, recordad en el apartado, perdón, no, en el Project Settings no, es en el Editor Preferences, vamos a doquearlo aquí. Así que recordad que en la sección Region and Language tenemos ahí ese Español-España. Vamos a empezar con inglés para ver que el audio funcione. Así que simplemente vamos a hacer play y vamos a escuchar. Hey, I have something to tell you. Let me think about it. Hey, over here. I have something for you. Muy bien, pues como vemos ahora mismo están hablando los robotitos en inglés. Si ahora vamos a Project Settings y por supuesto antes de nada nunca está de más hacer un compile text, recordemos siempre, que ya se me iba a olvidar, le damos a OK y ahora mismo todo debería estar funcionando, así que si nos volvemos a nuestro main world y previamente hacemos ese cambio de lenguaje, español-España, nos venimos aquí y le damos otra vez, ahora mismo deberíamos de tener tanto los subtítulos como el audio localizado. Así que vamos a probarlo. Tengo algo que decirte. Déjame pensarlo. Hey, aquí. Nuestro robotito. Tengo algo para ti. Como veis, está todo traducido. Si por lo que sea tenéis problemas con los subtítulos porque no os aparecen, recordad venir a Project Settings y si buscáis en los Project Settings Subtitles, tenéis que tener aquí este Subtitles Enabled, si no, no va a funcionar. Como también cosa importante que tener en cuenta es que si no tenemos sonido, sound waves en las dialog waves, ¿vale? Cuidado porque los subtítulos no van a funcionar, así que necesitamos una sound wave para que los subtítulos nos funcionen. Si no, lo que iba a pasar es que básicamente íbamos a reproducir el contexto, pero vamos a ver que los subtítulos no saltan. Así que mucho cuidado con eso porque es la típica causa de que nada funcione si lo he hecho todo correctamente. Pues por último, vamos a hacer un repasito muy breve a los tipos de assets que nos vamos a encontrar en Unreal Engine relacionado con el diálogo. En este caso recordad que tenemos por un lado las dialog voices que tienen que ver con el hablante, van a tener información almacenada sobre el hablante, si es masculino o femenino, si es singular o plural. Luego tenemos las dialog waves, que recordad que tiene información relacionada con el diálogo, en este caso, como puede ser quién se dirige a quién y el sonido asociado a ese contexto, ¿no? Recordad que tienen subtítulos asociados y que dichos subtítulos se van a traducir, ya que son texto, a través del Translation Picker. Y por último, recordad que asociadas a las dialog waves estaban las sound waves, que no dejan de ser sonido, que se va a gestionar de forma externa. Así que cuando hagamos ese doblaje, vamos a utilizar ese import dialog para traer a Unreal esos assets de sonido externos y que automáticamente sepa a qué diálogos se corresponden y demás utilizando esos CSVs que había de configuración, que tenían los hashes y eso es lo que le indica a Unreal qué diálogo pertenece a qué diálogo. Bueno, pues como veis, este sistema es súper potente, nos permite por un lado gestionar la traducción de los subtítulos y por otro gestionar el doblaje de dichas líneas de diálogo. Y como veis, pues nos facilita mucho el trabajo porque ya no tenemos nosotros que andar creando nuestro propio sistema de carpetas para saber dónde tenemos los doblados, los no doblados, etc. Y seguir estas premisas pues nos va a simplificar bastante nuestra tarea y yo creo que merece bastante la pena. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Como veis, el proceso de localización de diálogo no es tan fácil como parece, no se puede utilizar directamente la localización de assets, bueno, realmente sí que puedes, pero no es recomendable, así que con este vídeo ya habéis visto cómo podéis hacerlo de forma correcta. Ya sabéis, si el vídeo os ha sido útil, darle a me gusta y suscribiros. Un saludo.